Bueno, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida otra vez a Ritmo y Relación con uno mismo, un espacio donde comparto pensamientos y reflexiones que me han ayudado a destrabar creencias y a superar desafíos en distintos momentos. En este episodio quiero hablarte sobre los miedos que muchas veces nos frenan y no nos dejan avanzar. El miedo al qué dirán, el miedo a equivocarnos, el miedo al fracaso, esos pensamientos que a veces nos detienen y nos impiden explotar nuestro potencial. Pero, ¿y si en lugar de verlos como obstáculos, los viéramos como parte del proceso? Quédate porque quizás esta pieza te ayude a verlo desde otra perspectiva. Hoy en día siento que estamos muy expuestos gracias a las redes y al mismo tiempo vemos que hay tantas personas haciendo cosas que nos parecen interesantes gracias a los videos o a las fotos que comparten. Y por un lado, y acá me pongo pesimista, ponele que son interesantes. Porque también pasa que hay muchas cosas que están disfrazadas. También ese interés o eso interesante que nosotros vemos es en base a nuestra perspectiva, obviamente, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, en muchas ocasiones sentimos ese miedo a lo que piense el otro acerca de nosotros, junto con ese miedo de no ser lo suficientemente buenos o buenas en algo. Que volviendo, es muy subjetivo lo bueno y lo malo que podemos llegar a ser. Pero bueno, quizás eso lo dejaría para una charla más filosófica, si se quiere. Yendo a lo cotidiano o al ejemplo, quizás puedas pensar que esto que estoy haciendo, o cada equivocación que tenga a partir de ahora, o cuando se termine el capítulo, o el podcast en general, si querés, y bueno, quizás puede ser malísimo para vos. Seguramente alguien lo piense. Y supongo que está bien, ¿no? Qué sé yo, son opiniones. Pero bueno, quizás sos la persona que piensa en lo positivo, que podés llegar a sacarle o a valorar el hecho de que hay alguien creando contenido, llevando a cabo un proyecto personal quizás. Y de nuevo, tampoco está bien o mal pensarlo, son opiniones. Obviamente que yo siempre intento apuntar a ver el lado positivo de las cosas, ¿no? Pero muchas veces también suelo ser muy crítico, aunque vea cosas positivas en algo. Cuando por ejemplo, no sé, siento que las cosas negativas son más o sobrepasan lo positivo. Así que bueno, también por eso entendería las críticas, porque yo también caigo en eso. Me pasaba mucho cuando era más chico, con la música del momento, si se quiere, que si bien hoy en día, qué sé yo, la disfruto, la bailo, la canto, por ejemplo, tampoco me gusta ser tan crítico de las cosas. Nada, pensaba en lo vacío de algunas letras o en lo vacío de los movimientos, ¿sí?, sociales que pueden llegar a ver, que se generan en base a ciertas cosas, o lo poco que aportan ciertas canciones. Y bueno, y ahí caigo en la cuenta, o caí en la cuenta, de que es toda música de industria, es totalmente pasajera. Y digo, bueno, es lo que hay, qué sé yo. Que si hay temas que valgan la pena, bueno, van a perdurar. Y si no, en un par de años, seguramente desaparezcan. Pero bueno, volviendo al tema de las redes, por ejemplo, en realidad vemos solo una parte. Vemos la foto, vemos el video de alguien que sube estando de vacaciones, por ejemplo, un ejemplo bastante cotidiano, ¿no? Una playa, una montaña, una fiesta, música de fondo, etcétera, ¿no? Pensamos, wow, qué bien que la está pasando esta persona. La vida, qué buena vida tiene, ¿no? Siendo que tal vez es una fracción muy chica de lo que está viviendo esa persona diariamente. Y puede ser que detrás de esa foto o video haya una situación totalmente distinta de la que se muestra. Que bueno, muchas veces también se muestra algo que no es, inconscientemente quizás. Voy a frenar, a tomar un poquito de agua. O al revés, ¿no? Vemos imágenes que nos parecen malísimas, qué sé yo, ahí sale nuestro lado crítico. Pensamos que no es algo tan genial, que quizás no tiene estilo, lo que se sube, comparamos, no sé. Quizás la realidad es que la persona que está subiendo ese video, la foto, lo que sea, o el contenido, quizás la está pasando bárbaro. Y ni siquiera tuvo la necesidad de subir nada porque justamente estaba totalmente inmersa en ese momento y lo estaba viviendo. Y ojo, porque acá no critico ni al que sube mucho, ni al que sube poco, al que sube un video, al que no sube. Son ejemplos para poder explicar este punto.
Ya hace tiempo que empecé a ejercitar esto de que no te importe tanto lo que piensen, de lo que hagas. Si total, pensando, te van a criticar. De todas maneras. Y acá no lo digo desde el lado rencoroso, si se quiere, ¿no? No, te digo que te van a criticar porque generalmente la persona que te critica es el que te ve desde afuera y no entiende el porqué de muchas cosas. No entiende del contexto, no entiende de tus gustos, no entiende de lo que querés lograr con lo que haces. Tampoco entienden que a veces las cosas no tienen un sentido o un significado en concreto, o sí, y es totalmente distinto a lo que ellos ven, y por eso te critican. Porque no son vos, porque no están en tu cabeza, porque no vivieron lo que vos viviste, porque son distintos o distintas, y porque todos somos distintos y particulares. Porque al mismo tiempo la persona que te critica tiene sus experiencias, y de acuerdo a esa realidad te critica. Y bueno, después también puede ser que le moleste la diferencia, ¿no? Que le moleste que te vaya bien haciendo algo, que ellos no hacen, o no sé, o porque le moleste que te vaya mal, por no hacer lo que te dicen. En fin, siempre te van a criticar. Digamos, por un lado de forma negativa y por otro lado por una cuestión de lógica, de que somos todos distintos. Así que el punto de esto es que no pienses tanto en esto, porque creo que te desenfoca. Te desenfoca vivir mirando para el costado. Viví tu experiencia, viví tus errores. No intentes hacer lo que hace el otro. Y si te copias, ya sea por un fin o por un objetivo, que sea algo tuyo, personal, consciente. Siempre obviamente hacé lo que te haga feliz, lo que te sirva a vos, y solo a vos, sin hacer mal al resto, ¿no? Tampoco caer en esto de querer parecer raro o hacer cosas distintas para que el otro vea, por ejemplo, lo que vos quieras creer que es raro. Digo, para que el otro vea, porque ahí volvemos a caer en lo mismo. Mostramos para el otro. Bueno, no. Creo que es hacer lo que a vos te parezca, sin que importe tanto la mirada del otro. Y bueno, y si te importa, hacerlo a conciencia. Obvio, ¿no? Sin joder al de al lado. No sé, a mí me sirvió así. Creo que es fundamental un poco esto. Y ahí en base a eso, bueno, mandale para adelante. También ligado un poco a esto de no parecer raros, hablando justamente de la persona que piensa que el otro lo está mirando, ¿no? O de tener miedo de desencajar con las cosas que hacemos, está ese miedo de equivocarse. A nadie le gusta equivocarse. Eso ya lo sabemos. Es feo sentir que las cosas no nos salen bien o no nos salen como esperábamos que iban a salir. Esa sensación incómoda de sentir que perdemos el control de las cosas cuando toman un camino totalmente contrario a lo que teníamos en mente, o cuando las personas reaccionan distinto a como nosotros queríamos o como nosotros hubiésemos actuado o reaccionado frente a esas situaciones, ¿no? Pero la equivocación, que ahí estuvo, y el error, es fundamental, pero fundamental en el proceso de aprendizaje. Diría, creo que tiene la misma importancia que cuando acertamos. Y de hecho, a veces no podemos acertar sin haber fallado muchísimas veces. De la equivocación y del error aprendemos muchísimas cosas. Confieso que algunos de mis errores más importantes, si se quiere, en su momento los padecí mucho, pero fueron los que más cosas me dejaron para pensar, para aprender, pensar en lo que debía haber hecho, pensar en lo que podría haber evitado y que sin duda seguramente lo evitaré más adelante. Gente con la que me junté y perdí tiempo. Gente que se fue y no valoré en su justo momento. Actitudes que no valieron la pena, que me hicieron ver que hay formas de ser que no nos llevan a nada. Peleas absurdas con hermanos que se pudieron haber resuelto pidiendo perdón, dejando los egos de lado. Situaciones en donde podría haber optado por tener más diálogo, o simplemente errores de la vida que aunque muchos me duelan, no los cambiaría. O sea, ahora tal vez sí, sabiendo lo que sé. Pero que agradezco que hayan estado en el camino para poder saber eso, para poder encontrar ese aprendizaje. Y para entender que muchas veces lo que necesitamos es pasarlos, tropezarnos, caernos, y así tratar de sacar alguna idea. Porque también, bueno, hay que saber verla, ¿no? Y muchas veces no sabemos cuál es hasta que pasa mucho tiempo, pero mucho tiempo.
Que igualmente, bueno, esos son los errores que uno comete en la vida por ir viviendo, experimentando, en base a lo que sabe. Pero también hablar del miedo a fracasar en planes, negocios, proyectos que vamos pensando en algún momento. Que de nuevo, es muy difícil no equivocarse en nada. Para que las cosas mejoren, esas equivocaciones son fundamentales. Pero fundamentales. Porque si no, ¿dónde está el parámetro para la mejora? ¿Dónde está el punto de comparación? Porque seguramente si pensás que algo te salió perfecto es o porque detrás hubo muchos errores, o mucho trabajo que construyeron eso, o porque el error está próximo, o tal vez no, pero podría haber salido mucho mejor. Y a veces pasa que una persona ve el error sin la necesidad de cometerlo, y mejora algo que ya está hecho. Y bueno, por otra parte está bueno aprender de los demás, y por eso reflexiono y leo sobre otras personas, o gente que tuvo proyectos, o fracasó y demás, para poder tener una base más alta desde donde saltar. Cualquier ejemplo, creo, de persona exitosa en cualquier ámbito va a estar lleno de errores que se hicieron y que hicieron que se convierta en quienes son. Los deportistas erran, los músicos hacen canciones malas, para su propio criterio, para el criterio del propio músico, ¿no? Cualquier persona, por más exitosa que sea, en algún momento se equivocó. Y es la anteposición al error lo que nos hace mejorar, pulir y llegar a nuestro éxito personal. No hay que lamentarnos de los errores, hay que aceptarlos, entender que están para algo y sobreponernos a ellos. Bien sabido es que errar es humano y siempre recibí el consejo de mi madre, de mi padre, del que... bueno, lo voy a dejar porque es un error y creo que va con el ejemplo. El que se equivoca es porque hace. El que no se equivoca es porque no hace nada y solo mira y generalmente, bueno, volviendo a lo otro, critica, porque no le da el valor para hacer. Así que si sos criticado bien, es porque estás haciendo algo. Señal de que cabalgamos. Esto me acuerdo que lo aprendí cuando era chico, que estaba llorando por haber limpiado una tele, estábamos limpiando mi casa, y había limpiado la tele con alcohol, me acuerdo. Y estaba perdiendo el color, el tono negro que tenía la televisión. Y se acerca uno de mis hermanos y bueno, me empieza a gritar, me caga puteadas por lo que había hecho. Y yo súper mal, me acuerdo que se acerca a mi vieja y me dijo que estaba bien, que me equivoqué, pero porque yo estaba haciendo algo. Y lejos de retarme, la enseñanza que me dejó fue esa. El que se equivoca es porque hace. Así que bueno, gracias por eso, Ma. Así que mi idea, siempre que tengo miedo o pienso en alguna opinión ajena o en la opinión ajena, lo hago igual. Y acierto en algo, o por lo menos lo intento. Una vez que lo hice, o me quedo satisfecho con lo que hice justamente, o intento mejorarlo porque ya está hecho, o me equivoco y aprendo. Aprendo algo, cualquier cosa. Si no lo hago y me quedo con lo que podría haber pasado, siento que me quedo con una sensación bastante fea. O sea, toda buena idea siempre va a tener alguna duda. Pero bueno, después del miedo creo que encontramos muchísimas cosas de valor. Así que si tenés algo en mente, hacelo. Lo peor que te puede pasar es que aprendas algo. Y si te da miedo, el qué dirán, este capítulo tiene varios errores y los voy a dejar. Si te da el miedo el qué dirán, pensá en las personas que querés tener al lado tuyo. ¿Te critican sin motivo? Y bueno, si no te suman, que no te resten. Y si te restan, no valen la pena. Esto obviamente lo digo muy suelto de palabras, pero sé que todos luchamos contra esto, y a veces es muy difícil, pero bueno, mejor darse cuenta antes que no hacerlo. Al final, siempre vamos a recibir críticas, nos vamos a equivocar y vamos a enfrentar fracasos, pero creo que la verdadera diferencia está en cómo elegimos actuar a pesar de eso. Si nos enfocamos en lo que piensan los demás, nos desenfocamos de lo que realmente queremos hacer. Si le tememos al error, nos privamos de la oportunidad de aprender y de mejorar. Y si dejamos que el miedo al fracaso nos paralice, y nunca vamos a saber hasta dónde podríamos haber llegado. Así que bueno, ¿qué miedo te está frenando hoy? ¿Qué harías si no te importara equivocarte? Me encantaría que me lo cuentes en Instagram, si es que querés.
Cualquier cosa, si tenés algún comentario para hacerme, lo podés hacer. Así que bueno, hasta la próxima pieza. Un abrazo grande.